¿Qué onda, banda? Bienvenidos a otro capítulo de Nación Pelaná. Hoy, después de varias fechas para lograr cuadrar con el buen Jorge, hoy tenemos un super invitado de lujo, al investigador paranormal Jorge Moreno. ¿Qué tal? Muchas gracias. Así es, no hay plazo que no se cumpla ya. Ya estamos listos para platicar de lo que ustedes gusten. Perfecto, Jorge. ¿Le puedes comentar a la banda quién eres, a qué te dedicas, a los que no te conocen, para empezar? Bueno, mi nombre es Jorge Moreno, soy periodista, investigador paranormal. Llevo 21 años de trayectoria de tiempo completo. Soy director y fundador del Museo Paranormal de Yucatán, conferencista, he dado poco más de 800 conferencias por todo el sureste del país, youtuber, pues en general, en términos generales eso sería mi presentación. Perfecto. Ya que tocas el tema, ¿cómo llegas al periodismo? ¿Por qué periodismo? Bueno, yo empecé el periodismo, yo desde muy joven, desde la secundaria quería estudiar periodismo por deportes. Yo quería ser periodista de deporte, del fútbol, me encantaba el fútbol. Okay. Más que practicarlo, dedicarme a narrar partidos, etcétera, ¿no? Por eso estudié eso. Durante la prepa, la carrera, ejercí el periodismo deportivo. Cuando salí de la carrera, poco antes, fundé una revista deportiva y en eso estuve. Nunca me pasó por mi mente dedicarme al tema paranormal hasta ese momento. Ok. ¿Cómo te acercas al tema paranormal? Por dos motivos. A raíz de, en primera instancia, cuando yo cubría, por ejemplo, eventos deportivos en el interior del estado, me daba cuenta que la gente, más allá de platicar del partido que iba a cubrir o algo, pues había gente que decía que vieron un ovni, que vieron Ixtabay, que vieron un fantasma, cosas nativas de acá, ¿no? De aluches, etcétera, ¿no? Me llamaba la atención, ¿no? Desde joven me había llamado la atención este tema, pero de manera aficionada. Y fue así como me di cuenta que en Yucatán no había un medio de comunicación, una revista que hablara de este tema. Yo tenía la revista de deportes, había otras revistas de deportes, de política, de espectáculos, lo tradicional, pero no había un medio, incluso en los periódicos casi nunca se hablaba del tema paranormal. Fue así cuando en el 2003, cuando ya por otros motivos dejé de hacer la revista de deportes, se me ocurrió hacer primero de manera periodística pues una revista que hablara del tema de fantasmas, se llamó Revista Misterios. Ya tenía yo el contacto con los voceadores, ya tenía yo editores, tenía yo la imprenta, o sea, solamente era cambiar de giro, por así decirlo, ¿no? Y pues el primer año me dediqué a hacerlo de manera periodística, es decir, si por ejemplo tú me hablabas y me decías que viste un fantasma, yo iba, te entrevistaba, te tomaba una foto y listo, eso publicaba. Pero la misma gente desde ese primer año empezó a entusiasmarse y decía, oye, ¿por qué no dejas cámaras de video, grabadoras, etcétera? Y fue como así me fui adentrando, ¿no? A tomar cursos de investigación paranormal. Tuve la gran ventaja que al estudiar periodismo, pues ahí te enseñan la metodología de la investigación, que es en cualquier tema. Entonces solamente lo tuve que aplicar al tema de los deportes, del paranormal, perdón, y pues ya fue que se me hizo más fácil. Y ahorita que comentabas que igual andabas en estadios o en canchitas o por el estilo, en el medio deportivo, me imagino que pasaba de que platicabas con las personas y te contaban alguna leyenda de que no, acá en la canchita aparece un niño, aparece tal. Sí, de pronto, exactamente, ¿no? De pronto, a pesar que ibas a cubrir el tema deportivo, escuchabas de pronto relatos, ¿no? Y a mí me llamaba la atención y fue cuando decidí dedicarme ya de lleno a esta labor. ¿La revista deportiva desapareció? Sí, en ese entonces, con el cambio de gobierno, tenía yo muchos patrocinadores que eran presidentes municipales en ese entonces del PRI, que era el partido que estaba en el poder. Tenía en ese entonces 95 ayuntamientos, de los 106 eran del PRI, ¿no? Entonces yo nunca milité en ningún partido ni nada, pero pues, al ser el 90% de los ayuntamientos priistas, yo tenía convenios con 25 ayuntamientos. Por sentido común, por lógica, eran más de ese partido, ¿no? Entonces cuando llega el PAN al gobierno, a la gubernatura, ellos suponen que es una revista periodista o algo así y dejan de dar apoyos, etcétera, y pues ya fue que pues ya no era redituable, ¿no? Y pues obviamente pues esto se hacía como negocio, ¿no? Entonces al ya no ser redituable fue que me puse a pensar qué otra cosa podía yo hacer, si meterme a algún periódico, etcétera, y fue que yo tenía pues el gusanito desde el principio, ¿no? De bueno, a ver el tema paranormal que tanto jala, ¿no? Y fue que pues, yo tenía la imprenta, tenía los medios, y fue que decidí aventurarme, porque hay que reconocerlo, fue como una aventura, ¿no? Ver si pudiera jalar el tema. De hecho, cuando saqué la revista Misterios, el objetivo era sacarla mensual, una revista mensual, pero desde el tercer día se gastaron los ejemplares en todos lados, y los voceadores, ellos mismos me sugirieron, oye, hazla semanal de un corte económico tipo la revista Parecido, no sé si recordarán que había una revista policíaca que de pocas páginas, etcétera, pero hazla económica, hazla popular, yo creo que puede jalar, ¿no? Y pues les hice caso a los voceadores y fue que empezó a salir semanal la revista Misterios. Porque la primera, la mensual era muy grande. La revista de deportes siempre había sido mensual. Yo
La Ok. idea de la revista Misterios era sacarla mensual. Ok. Los voceadores me dijeron, oye, la gente le interesa este tema, voló en 3 días, ¿para qué te vas a esperar Ok. un mes en sacar la siguiente si la puedes sacar semanal? Independientemente del tamaño, pues la idea era sacarla más rápido, ¿no? Para que la gente tuviera más información más rápido. Ok, mira, fíjate, la revista Misterios por primera vez llegó a mí en la secundaria. Estudié con tu sobrina, con María José. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué sorpresa, no sabía. Sí, entonces, pues para mí el primer caso que vi en una revista Misterios fue el del fantasma del Rogers. Ah, claro. Pero para ti, o sea, ¿cuál fue el primer caso? Pues mira, en el 2003, cuando decidí sacar la revista, un tema que en ese entonces estaba... Yo tenía ya 6, 7 años que había salido de la carrera, pero un tema que desde la prepa llamaba la atención y en su momento era el lugar de moda, era la hacienda de Sitpach, lo que popularmente le llaman la hacienda de Cholul. Era el tema de moda desde que yo estaba en la prepa, así como años después vino el tema de la clínica peninsular, Misnebalán, etcétera. Pues entonces era el lugar más conocido. Se decía que habían sectas satánicas, etcétera. Y al sacar la primera revista dije, bueno, sería bueno ir a un lugar que en ese entonces era popular. Fui allá, entrevisté al comisario municipal, entrevisté a personas que laboraron allá, etcétera. Y fue el primer reportaje que saqué. El primer reportaje principal fue de la hacienda de Cholul. De hecho, el número 1 de la revista de eso habla. Ok, correcto. Como tu investigación fue periodística en ese momento. Exactamente, No fue de solo era manera- entrevistar a personas y publicar lo que decían. En ese entonces estaba muy de moda el auge del tema paranormal a nivel nacional, estaba de moda Carlos Trejo, ¿no? Cuando todos pensaban que era real lo que publicaba, etcétera. Y la misma gente con la euforia me decía aquí en Yucatán, oye, ¿por qué no dejas cámaras de video? ¿Por qué no dejas grabadoras de audio? A ver si no buscas una evidencia, etcétera. Fue cuando ya empecé a dedicarme de tiempo completo a esta labor. Ok, en ese momento podemos decir que pasaste de periodista paranormal a investigador. Exactamente, a los 2-3 meses de que empezó a salir la revista de manera semanal fue que empecé a ya hacer este cambio ya en esto. Ok. Bueno, dices que llega la inspiración porque nadie más lo estaba haciendo acá en Yucatán. Pero, Exactamente. ¿tuviste alguna inspiración de fuera? No, es que fue muy curioso, ¿no? Porque yo de joven en la primaria, en la secundaria, yo quería ser ingeniero, imagínate. Luego en la secundaria conozco el fútbol, yo quería ser periodista de deportes, o sea, jamás me pasó por mi mente dedicarme al tema paranormal. Cuando empiezo a hacer la revista pensando en que podía ser algo interesante, yo no pensé, jamás pensé que jalara tanto. Entonces cuando ya empecé a dedicarme al tema paranormal, pues la única persona en ese entonces que yo conocía que sabía que hacía algo similar, pero a nivel nacional, era Carlos Trejo. Cuando muchos pensábamos que lo que él hacía era algo original, algo real, ¿no? Ya luego después se desmontaron los fraudes que hacía, etcétera, ¿no? Pero ya a raíz de que empecé a investigar esto, fui conociendo. A mí siempre me ha gustado la lectura, tengo muchos libros de todos los temas, ¿no? Entonces fue cuando empecé a conocer a personas como Fernando Jiménez del Oso, un psiquiatra español que es considerado el padre de los fenómenos paranormales en España. Y así fui conociendo a otros personajes que hacían este tipo de labores. Juan Ramón Sáenz, por supuesto, ¿no? De la mano peluda, que en ese entonces estaba en auge también. Fue así como fui conociendo a otras personas que hacían lo mismo y fue así como me fui empapando de estos temas. Se podría decir que comenzaste de manera escéptica. Sí, fíjate que algo muy importante en mi trabajo, y hasta el día de hoy lo digo, aunque muchos pensarán, sí, Jorge, todo se cree, o es el súper aficionado al tema paranormal. Yo soy el primer escéptico cuando me llega una investigación o cuando me llega un presunto caso. Porque algo que siempre comento y la gente se sorprende cuando lo digo, he hecho más de 2,000 y pico de investigaciones desde el 2003 a la fecha, llevo un archivo detallado. Pero en general me he dado cuenta que 7 de cada 10 casos que me llegan son falsos. Okay. O tienen explicación lógica o deliberadamente a veces la gente te quiere engañar, y sobre todo en redes sociales. Entonces no todo lo que veas inmediatamente vas a decir, es un tema paranormal, ¿no? Entonces yo siempre soy muy escéptico con alguien y me dice, es que espantan en mi casa. Lo primero que hago cuando voy a una investigación, bueno, buscar la explicación lógica, que es que vemos una sombra acá, a ver si no es el reflejo de un árbol que dé desde la calle, con la luz de la calle, o algo con explicación lógica, ¿no? Entonces ya descartando todas las situaciones lógicas o que tengan alguna explicación normal, es cuando ya digo, bueno, esto sí tiene indicios de ser algo paranormal, y ya es cuando lo hacemos, ¿no? Pero yo soy el primer escéptico cuando veo una investigación. Ok. Ahorita que tocas este tema en las redes, ¿alguien te ha buscado y te ha dicho que necesita una investigación para desprestigiarte? Hasta ahorita no ha pasado, fíjate, es muy curioso. Yo, por ejemplo, en el 2003 inicié con la revista Misterios. En el 2005, cuando surge la idea de hacer conferencias, mi temor o mi duda era de que, bueno, si yo hago una conferencia, estoy presentando mis videos, platicando, impartiendo un tema,
mi duda o mi temor era, bueno, ¿y qué tal si alguien se para y levanta la mano y dice, no, eso que está diciendo está mal, etcétera y todo? Pero increíblemente jamás ha pasado en las conferencias presenciales. En redes sociales tú sabes que detrás de un celular, detrás de una computadora, todos son valientes. Claro. Cualquiera te dice algo. Yo hace poco lo comentaba con unas personas que me entrevistaron. Tengo muy poquísimos haters. Yo supongo que el que no cree en el tema paranormal me ve en el Face y se pasa de largo, ni se toma la molestia de criticarme. Y la mayoría de los pocos que me critican son sin fundamento. Simplemente me dicen, ay, que los fantasmas no existen. Yo siempre he dicho, yo soy muy abierto a la crítica constructiva. Si yo, por ejemplo, subo un tema de que vi un fantasma en tal lugar, si tú decentemente, amablemente me dices, oye, yo creo que no es un fantasma, podría ser una sombra, porque fíjate que esto y lo otro, amablemente lo debatimos. Pero hay gente que a veces, pues groseramente, escudándose en el anonimato, te dice, no, es un mentiroso, esto y lo otro, pero hasta ahorita no ha habido algo como tal, ¿no? Es normal que de pronto alguien quiera hacer eso, ¿no? Y cuando ha habido gente que quizás con mala intención, porque yo así lo clasifico, ¿no? De esos 7 de cada 10 casos que te digo que son falsos, hay gente que ingenuamente piensa que es un fantasma, me habla y les digo, ¿sabes qué? Pues no es un fantasma por esto y lo otro, y hasta se disculpan, discúlpame por haberte hecho perder tu tiempo. No, para nada, al contrario, cuando tengas alguna duda, con mucho gusto yo lo checo. Y los pocos casos en donde a lo mejor la gente con intención habrá dicho, voy a grabar esta sombra, voy a poner una persona aquí caminando, vamos a mandar el video con Jorge para engañarlo. Algo que me ha caracterizado en todo este tiempo es que las poquísimas ocasiones en donde hemos subido un caso pensando que es real, si descubro que tiene alguna explicación lógica o se descubre que fue falso o fue inventado, yo lo publico sin ningún problema. Yo no me monto en decir, no, como ya dije que fue real, tiene que ser real, ¿no? Entonces ahora había algunos que otros casos que de pronto, sobre todo los que llegan en internet, virales, redes sociales, que pienso, esto creo que sí es un fantasma, porque miren cómo se ve. Si a las pocas semanas, meses, se descubre por X o Y motivo que fue falso, yo soy el primero en decirlo. ¿Se acuerdan el caso que les publiqué que pensé que era real? Pues no es real, porque ya salió esto, es el otro, ¿no? Yo creo que eso la gente lo agradece. Ok. Entonces, como tal, tú eres a pesar de que se hace la investigación, te dices tu punto de vista de que sí es real, eres el primero de desmentirlo porque sabes que puede haber situaciones que no pudiste ver en su momento. Claro, mira, algo que yo le aprendí mucho a Carlos Trejo, ustedes saben la pésima fama que lamentablemente se armó Carlos Trejo, ¿no? Con todos los fraudes que hizo y todo, pero algo que le aprendí muy bien porque pues ya en el 2004, en el 2005 tuve la oportunidad de conocerlo, de hacer investigaciones con él cuando venía a Mérida. Algo que me quedó muy claro, digo, yo siempre he dicho, yo siempre he sido muy abierto, de todas las personas aprendes, hasta de una persona negativa. ¿Qué aprendí de Carlos Trejo? Lo que no se debe hacer. Entonces él cuando hacía fraudes, montajes, etcétera, pues nunca los desmentía aunque se lo dijeran, y obviamente la credibilidad se fue por los suelos. Entonces yo valoro mucho la credibilidad de las personas. Entonces si yo subo un caso y luego por X o Y se descubre que fue falso, yo soy el primero en decirlo, porque primero está mi credibilidad antes que nada. Y bueno, yo tengo una pequeña pregunta. A veces pasa de que la gente pues como tal no tiene como una evidencia, pero está el rumor, la leyenda. Hace poco nos habían contado una pequeña leyenda de que un doctor estaba en uno de los poblados lejanos de Yucatán y que según se le apareció un guay. Pero ese pues en sí es el testimonio de una persona y pues quieras o no, pues no hay algo que te pueda dar la ciencia cierta. Igual ese tipo de casos los investiga. Sí, mira, hay casos que no se pueden investigar tal cual, así te lo digo, ¿no? Las investigaciones propias, las que yo hago, que son las que presento en mis conferencias, donde a mí me consta, yo busqué la evidencia, etcétera, que yo puedo dar la cara por ese caso, son los que presento en las conferencias, no se suben a redes sociales. Hay muchos testimonios que quedan en eso, en testimonio, no se pueden investigar. Yo soy muy consciente de eso y solamente lo publico como un relato y queda a criterio de cada quien. ¿Y por qué no se pueden investigar? Muy sencillo, te pongo un ejemplo, uno de los primeros casos, ¿no? Hubo una persona que me dijo, oye, fíjate que hace 15 años viví en Tijuana. Y en Tijuana, cuando yo vivía ahí, veía una sombra que se aparecía en uno de los cuartos. La verdad que pienso que es un fantasma porque decían que ahí se murió una persona. Si me mandan eso, ¿cómo puedo comprobarlo? Es imposible. Aunque yo me fuera a Tijuana, esa casa ya tiene 15 años, a lo mejor ya está viviendo otra persona, no me van a permitir hacer la investigación por el dueño de la casa, y aunque yo vaya a esa casa, no porque yo ya llegué con mi cámara, inmediatamente se va a aparecer el mismo fantasma, ¿no? Porque muchos fantasmas son territoriales y solo aparecen por determinado tiempo. Entonces, hay casos que no se pueden investigar. Yo cuando los publico, tal cual, como un relato, Sotano de tal nos mandó un correo o platiqué con él y me dijo que hace 15 años cuando fue en Tijuana vio esto y lo otro, y queda a criterio de cada quien. Son casos que no se pueden
comprobar, ¿no? Y obviamente yo los publico pues para que la gente lo escuche, se entere y haya gente que tenga una retroalimentación que fíjate que yo cuando viví en tal lugar también me pasó algo parecido, o yo también he vivido esto, ¿no? Porque solamente me centrara en los casos donde puedo tener una evidencia, pues sería un 10% del 100% que publico. Y es lógico que a veces no puedes tener una evidencia y tampoco puedes ser tan cerrado de decir no lo creo. O sea, no es que yo me case diciendo, sí, es real, le creo ciegamente. Yo no puedo creer algo que no vi, pero al menos le damos el beneficio de la duda. Claro, sí, creo que justamente hace poco tocabas el tema. Hablo de tu carrera. Yo recuerdo, ahora se viene a la mente la revista Misterios totalmente. Sí recuerdo que primero hubo un caso de un árbol que apareció una virgen. Sí, claro. Y luego ya al poquito tiempo, como a los 3, dijiste que no era una virgen. Era la Santa Muerte. Exactamente, eso fue en Oxcuscap, me acuerdo muy bien. Fue una foto que me mandaron tiempo después de lo que había ocurrido este fenómeno. Hasta hace unos años, ahorita ya no tanto, la gente era muy fanática de las apariciones religiosas, ¿no? De pronto en un árbol, en una mesa, en una pared, apareció una silueta y decían, es la Virgen, ¿no? Le llevaban flores, le llevaban velas, etcétera. Cuando me mandaron esa fotografía, ya había pasado eso, tenía creo que 1 año o 2 años, y se decía que era la Virgen de Guadalupe. Lo publicamos en la portada de la revista, en los Cuscab afirman que apareció la Virgen de Guadalupe, ahí está aquí la evidencia. Pero con el paso de las semanas, y me llevó varios meses, de pronto nos damos cuenta, al ampliar bien el rostro, se vio una Santa Muerte, no era una Virgen como tal. Y en ese entonces leí un artículo de un investigador muy famoso que decía que a veces de esa forma te engaña la Santa. La niña blanca, como también le dicen, haciendo como si fuera una virgen para que la gente la venere. Entonces, cuando veo la foto y comparo realmente el rostro de esa aparición en los Kushkab, dije, esto es 90% parece más una Santa Muerte que una virgen, ¿no? Entonces fue que lo publiqué y le di el giro inesperado a este caso. Sí, bueno, seguimos hablando de casos antiguos. La neta, Teo era muy aficionado a la revista Misterios. ¿Cómo fue el proceso de hacer la investigación? Creo que fue una de las más largas que yo vi, la de la mujer lobo. Pues mira, algo que me gusta mucho en mi carrera es que cuando me llega un caso, un reporte, no sabes si va a ser un simple relato que no va a tener más seguimiento o el caso del año, ¿no? El caso de la mujer loba fue muy curioso porque primero empezó a salir en todos los periódicos y fue algo sorprendente porque en ese entonces los periódicos que habían, estamos hablando del año 2005, pues no cubrían el tema paranormal. Pero se hacían batidas, los ayuntamientos, las policías, era tanto el pánico que la gente tenía de una presunta aparición de una huaypec, era una bruja que se convertía en perro, pero popularmente la bautizaron como la mujer loba. Pues cuando yo fui a investigar, yo me acuerdo muy bien y creo que nunca lo voy a olvidar hasta el día que yo me muera. En un domingo me fui a la población de Copomá a hacer la investigación, a darle seguimiento, ¿no? Como decían que ahí había aparecido mayormente, no tenía yo alguna fuente a quien entrevistar, simplemente fui a ver con quién hablaba, etcétera. Y pues llegó un niño y me dijo, ¿usted es el reportero? Sí, le dije. Y me confundió con un reportero del diario Yucatán. Y fue así como conocí a esta hechicera y se dio todo el seguimiento que se dio este caso, ¿no? Entonces, de ser un domingo normal donde iba a ir a cubrir un evento, pues nunca pensé poder hablar con esta persona, comprobar que sí era una mujer guay. Y a raíz de esto, pues también se le pudo ayudar, ¿no? Para que ella se pudiera ir a su natal Campeche. Ok. Hablando de estos temas, ¿cómo es una preparación para un tema? O sea, cuando te avisan, ¿sabes qué? Hay tal evento paranormal en algún lugar. ¿Cómo te preparas para ir? Claro, hay toda una metodología, ¿no? No solamente es decir, que espantan aquí y vas con tu celular o con tu cámara y grabas y ya está. Como te digo, yo en la carrera de periodismo me enseñaron el método científico de investigación y eso me ha ayudado bastante, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Si aquí en la colonia Fidel Velázquez te dicen, oye, fíjate que aquí en mi casa espantan y dicen que es una niña que murió aquí hace muchos años. Hay que ir a la hemeroteca, averiguar si realmente en los recortes de prensa murió una niña, o a lo mejor fue un niño, o fue un adulto, fue en esta cuadra, fue en la otra cuadra. Se entrevista a los vecinos si no están viviendo la misma situación. Se entrevista a la familia, se dejan grabadoras de video, de audio en un momento dado si amerita por la hora o una cantidad frecuente de vistas. O sea, lleva tiempo y yo así lo reconozco, es a veces hasta aburrido y fastidioso, ¿no? Porque desde hace muchos años hasta el día de hoy, aunque hoy no tanto, es como que muchos chavitos o mucha gente me habla, oye Jorge, quiero trabajar contigo, invítame a trabajar contigo, hasta gratis voy. Pero piensan que todo es súper emocionante, ¿no? De que estás conmigo y vamos acá a tal casa y vamos a ver fantasmas inmediatamente. A veces es ir a la hemeroteca, ir a la biblioteca. A luego cuando van a mis conferencias ven en un video de 3 minutos evidencias impactantes, pero para lograr esos 3 minutos
tuve que estar semanas o meses investigando de aquí para allá, ¿no? Entonces hay toda una metodología dependiendo de la evidencia que sea, si es una psicofonía, si es un video fantasma, una fotografía, dependiendo de lo que haya y la frecuencia, ¿no? Porque si alguien me dice, es que todos los días a las 7 de la noche se aparece una silueta en mi casa, pues es más común y más fácil lograr investigarlo, pues vas a esa hora, dejas cámaras y ves si se capta. Pero si te dicen, no, es que hace como 15 días vi un fantasma y volvió a pasar, no, nunca volvió a pasar, pues es difícil volver a conseguir una evidencia. Claro. Y hablado de esto, ¿alguno de tus seguidores ha vuelto tu trabajador, tu... ¿Cómo se le puede llamar? Sí, sí, eso es lo que me enorgullece mucho, por dos cosas, ¿no? Antes de responderte, me ha tocado, la revista lleva 21 años, ¿no? En el 2003 inició. No tienes idea de cuánta gente de unos años para acá me ha dicho, pues casi como tú, lo que me acabas de decir. Claro. Hay gente que ha ido al museo, por ejemplo, a verme, oye, ¿sabes qué? Yo con tu revista aprendí a leer. Yo en tercero, cuarto de primaria no me gustaba leer, pero me gustaba tu revista y mi papá me decía, bueno, lee esto de la revista para que aprendas. Y hay gente adulta que va a verme hasta con hijos y es un orgullo para mí, no digo, aparte que ya me siento más viejo, ¿no? Porque gente ya adulta, imagínate un adulto que va a verme y, ¿sabes qué? Con tu revista aprendí a leer. Y yo te sigo desde la primaria, desde la secundaria, porque muchos me ubican por las redes sociales, pero las redes sociales es relativamente nuevo. Yo tengo 21 años de trayectoria y de carrera, ¿no? Entonces hay gente, por ejemplo, ahorita que dices eso, hay una persona que se llama Ricardo Cervantes que desde la secundaria me seguía, me mandaba cartas. Imagínate, en ese entonces no había ni el Face ni nada, apenas había el correo electrónico, el Hotmail. Sí. Que su sueño era ser investigador, trabajar en periodismo, etcétera. Pues quién le iba a decir que era un niño de secundaria. Pasaron los años, por mí dice que estudió el periodismo, le gustó, trabajó 4 años conmigo ya como adulto y actualmente es un periodista ya dedicado aquí en Yucatán, desde la secundaria. Hay otro que actualmente es guía del Museo Julián Victoria. Igual, no vas a creer, lo conozco desde que tiene 6 años de edad. Un día su papá me fue a ver para decirme, oye, mi hijo de pronto no le gusta leer, etcétera, en la escuela. Su sueño es conocerte. Con la revista aprendió a leer. Cuando no quería leer de la escuela, pues le mostraba la revista. Me preguntó si lo podía ir a conocer. Tenemos la foto, imagínate. Lo fui a ver a su casa, era un niño de 6 años, lo conocí, etcétera. Pasaron los años, seguimos teniendo una especie de relación con sus papás, de vez en cuando iban al museo, cuando se fundó, etcétera. Y cuando cumplió 16, 17 años, que seguía aficionado al tema, quería trabajar con nosotros y hasta el día de hoy es guía del Museo Paranormal, imagínate. Desde niño lo conocemos. Excelente. Hace rato tocaste el tema de tus conferencias. ¿Recuerdas tu primera conferencia? Sí, claro, cómo no. La primera que di, pero no individual, fue en una escuela, pues es una escuela que está en el centro de la ciudad, con un grupo de colaboradores que teníamos de otras disciplinas, nos invitaron, la dimos entre 3, 4 personas. La primera que yo di ya de manera individual fue en el municipio de Ticule en el año 2004, poco después de que llegó Jaime Maussan a ese lugar. Organizamos una conferencia, fue el 2004, y ya como gira paranormal, o sea, como una serie de fechas, se inició en agosto del año 2005. Lo que nunca imaginé, yo decidí, como en ese entonces, en el 2005, pues ya tenía mucha gente que me seguía y que quería ver videos, no se conformaban con ver nada más las fotos de la revista. Ya he tenido varios videos. Organicé en Acanqué, en el municipio de Acanqué, en el año 2005, la primera conferencia y le llamé Gira Paranormal, con la idea de hacer varias fechas. De agosto a diciembre hice como 10 fechas en 10 municipios diferentes, incluyendo Mérida. Y pensé que ya ahí se iba a acabar. Jamás, te lo juro, jamás me imaginé, en mi vida me iba yo a imaginar que iba a llevar ya al día de hoy poco más de 800 conferencias. Año con año la gira la seguimos haciendo, en muchos otros lugares, en todo el sureste del país hemos ido, y cada año la gira se renueva, es decir, presento casos nuevos. ¿Por qué? Porque cuando regreso al municipio, evidentemente son con nuevas investigaciones, ¿no? Y como siempre digo, no son los videos que presento en redes sociales, son casos exclusivos completamente nuevos. Porque hay gente que a veces me dicen en redes sociales, oye, ¿no tienes otra evidencia? ¿Y por qué solamente sacas videos de otros lugares y todo? Porque mis principales evidencias, las más impactantes, las investigaciones que yo hago directamente, las presento en exclusiva en las conferencias. Y siempre se lo digo a la gente y pues espero que lo entiendan, ¿no? O sea, si yo subiera todo mi material a las redes sociales, ¿quién va a pagar un boleto por ir a ver una conferencia, no? Claro. Si ya vieron todo en redes sociales. Entonces a la gente de redes sociales digo, pues discúlpenme que me tengan paciencia, pero no puedo subir todo mi material acá.
Claro, correctamente. ¿Y las conferencias han llegado nacionales, internacionales? Hemos estado lo más lejos en Sinaloa hasta ahorita, ¿no? Hemos estado en Campeche, en Quintana Roo, en Yucatán, prácticamente en todos los municipios. Mi sueño y mi idea es que llegue a otros lugares. Desgraciadamente no he tenido el contacto con algún empresario, con alguna persona que pueda organizarlas, ¿no? Porque yo, si por mí fuera, hago una conferencia en Guadalajara, pero pues hay que ir antes, hay que promoverla, rentar un teatro, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces yo estoy abierto a que el día que haya la oportunidad, pues evidentemente hacerlo en otros lugares. Esperemos que sí. Hablando justo de que en las conferencias se habla de los casos más fuertes, que se pueda saber hasta ahorita, ¿cuál sientes que ha sido tu caso más impresionante? Pues mira, como te decía al principio, llevo más de 2000 investigaciones, ¿no? Y hablando de las conferencias, cuando he presentado videos de exorcismos en donde yo he estado, es lo que veo que le ha impactado más a la gente, ¿no? Las evidencias contundentes de fantasmas, ¿no? Donde se ve una silueta muy clara, donde aparece. Videos de aluches que he presentado son de los más claros, ¿no? El tema ovni también le gusta mucho a la gente. Tenemos una sección del tema ovni. A la gente le encanta este tipo de cosas también, de avistamientos ovnis en Yucatán. ¿Y alguno de estos casos te ha tocado que tú sientes que sí es real y al final toca que no? O sea, ya llevaste una investigación muy larga y al final te topas con que no. Mira, creo que desde el principio como que te das una idea de tener la sensación de si es real o no. A veces lo que sí pasa es que está exagerado, ¿no? A veces te dicen tantas cosas del caso y vas y no es tan contundente. Así es un caso paranormal, pero no es tan exagerado. No puede ser un ejemplo. No es que diario vemos a la sombra del fantasma, ¿no? Resulta que no es cada semana o algo así. Entonces, creo que no hay algún caso que me haya tocado de que al principio piense que es real y luego no. Porque por lo general, digo, la experiencia te da esa sabiduría, ¿no? A veces cuando me mandan una fotografía, de inmediato a veces puedo saber, antes de analizarlo en programas que tengo, aplicaciones, etcétera, desde ver la foto ya te digo, es que esto es Ghost Cam, es Photoshop o es algo que tenga explicación lógica. Y cuando haces tus investigaciones, a veces pasa de que pues sientes como tal la vibra, o sea, de que ya ves que lo típico, no, pues se siente incómodo el ambiente, se siente frío el ambiente. Y vas igual con ese tipo de pensamiento de que si sientes que está frío el ambiente, sabes que hay algo raro o ya estás completamente escéptico en el punto. Mira, no siempre pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando la temperatura desciende, cuando hay más frío, es cuando está la presencia de un fantasma. Pero un fantasma no está 24 horas en un lugar. Por darte un ejemplo, ¿no? Si tú me dicen, oye, ¿sabes qué? En la tarde ya van 3 días seguidos que de pronto siento que baja la temperatura y veo una silueta. Es un fantasma. Cuando tú me llamas y voy a hacer la investigación, el fantasma no está 24 horas allá. Puede ser que yo llegue y por más que lleve termómetros y cheque y grabe, no va a aparecer nada. A lo mejor cuando yo me vaya, a los 5 minutos vuelve a aparecer, ¿no? Entonces es muy difícil que uno... Me ha pasado, ¿no? Pero es muy difícil y poco común que yo llegando, siento que baja la temperatura, es un fantasma. Que claro, es una evidencia contundente, pero no siempre pasa así, porque los fantasmas no están 24 horas en el mismo lugar. Ok. Desde que te escuché la primera vez en la radio, siempre me vino la duda sobre el tema esotérico. ¿De repente llegó la forma de empezar a investigar este tema? ¿O ya dijiste, quiero estudiar ahora esto? No, fíjate, es curioso, porque yo a fuerza de... Es curioso, porque yo cuando empecé, mi idea era el tema paranormal, fantasmas. Pero conforme pasaban las semanas, los meses, cuando alguien me decía, oye, mi casa está embrujada, espantan, etcétera, iba... Y resulta que el problema que tenían es que encontró en tierra cementerio, un muñeco vudú, cosas relacionadas con brujería. Y a mí me da mucha pena decir a las personas, pues es que yo de vudú no sé. Yo estoy especializado, estoy aprendiendo al tema paranormal, pero si encontrás un muñeco vudú, tierra cementerio, pues yo no sé de eso. Entonces, a mí siempre me ha gustado leer, ¿no? Entonces yo me di cuenta que necesitaba yo aprender del tema de brujería, porque está muy pegado al tema paranormal. Fue así como poco a poco, desde el año 2004, 2005, empecé a aprender a leer libros, etcétera, de esto. Fui instruyéndome con maestros que he tenido, chamanes, videntes, gente que se dedica a sacerdotes mayas, etcétera, para aprender ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, un maestro dominicano que tuve, ¿no? Que es especializado en vudú, él me enseñó, ¿sabes qué? Si alguien te dice que encontró un muñeco vudú en su casa, tiene que tener cierta cantidad de alfileres en ciertas partes del cuerpo. Si lo ves de otra forma, pues es una broma nada más que les están haciendo, ¿no? Porque a veces pasa eso. Fue así como me fui especializando. Ahorita ya domino más de 100 tipos de magia negra que hay en Yucatán. Tan solo en la península hay más de 100 tipos diferentes. Sin querer, sin darme cuenta, pues fui estudiando y fui especializándome. Actualmente soy maestro mayor esoterista. Y cuando yo, fíjate también qué curioso, cuando yo en el año 2010, 2011, como mucha gente ya cuando empezaba a hacerse popular en redes sociales me preguntaban, oye, fíjate, tengo una duda de un fantasma, de esto y lo otro.
En vez de ir, mete que alguien me llame porque así me pasaba al principio cuando no había redes sociales, alguien me habla de Tizimín, creo que espantan en mi casa. Viajaba hasta allá, llegaba si tenía explicación lógica, mete 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para que resulta que no es una evidencia paranormal. A mí se me ocurrió, bueno, voy a abrir un consultorio aquí en mis oficinas de la revista Misterios, donde actualmente está el museo, y los que tengan una duda vamos a hacer un filtro. Primero les doy una cita, que vengan a verme. Si en tu caso, por darte un ejemplo, sí considero que es un fantasma, nos ponemos de acuerdo y me voy a hacer una investigación con mis cámaras, etcétera. Pues si desde que llega resulta que es parálisis del sueño o algo que tenga explicación lógica, pues no pierdo el tiempo en ir hasta tu casa para luego descubrir que no es nada, ¿no? Porque antes así me pasaba, tenía que viajar, ir a varios lugares y resulta que no había ni siquiera algo paranormal. Entonces cuando empiezo a dar las citas, me doy cuenta que 7 de cada 10 citas que yo tenía no eran cosas relacionadas con fenómenos paranormales, eran de brujería. Digo que si vudú, que si magia negra, que si le está yendo mal a tal persona. Fue así como me fui especializando. Y gracias a que ya me empezó a gustar este tema, empecé a darme cuenta. Al principio yo por 2 años yo regalé una cantidad, no tienes idea de cuántos amuletos de protección que yo fui aprendiendo cómo hacerlos. Realmente es en lo que cabe sencillo hacerlos y prepararlos. Y con alguien me decía, oye, es que me está yendo mal por esto y lo otro, y comprobaba que era algo de brujería, y dependiendo de cuál era, yo les regalaba un amuleto. Y hubo un momento que se empezó a correr la voz y eran tantos que pues ya no me era ritual estar. Y un mes que 200 amuletos regalé. Y deja tú de regalarlos. Me di cuenta que muchas veces suena curioso, pero si no cobras algo, la gente no lo valora. Claro. Te juro que me llegó a tocar casos, me molestaba porque había gente que llegaba y, oye, disculpe, ¿tienes amuletos de protección? Ah, sí, ¿por qué quieres uno? Sí, quiero uno. Ah, ok, ¿te pasa algo? No, pero me dijo mi vecina que los regalas. O sea, ni les interesaba el tema, pero tú sabes, como dicen vulgarmente, gratis hasta los arañazos, ¿no? Entonces a mí empezó a molestar y ajá, yo ahí partiéndome el lomo para hacer los amuletos, costaban hacerlos, claro. Y para que alguien así escépticamente, solo porque es gratis, venga a usar, y fue cuando empecé a cobrarlos. Entonces ya vendo los amuletos, muy económicos por cierto, ¿no? Pues ya los vendo porque yo sé que el que me lo va a comprar es porque realmente le interesa, lo está valorando, y si no, pues al menos pues no estoy regalando mi tiempo. Ok, entonces tienes un consultorio. Exactamente, tipo, que ¿no? hasta el día de hoy es un consultorio relacionado con temas paranormales, pero ahorita ya 9 de cada 10 van a verme por temas de brujería. Es que tenemos una cosa, el tema de la brujería y las malas vibras, etcétera, está muy arraigado en Yucatán. Sí. Y la más prueba es la que yo estoy viviendo todos los días, porque 9 de cada 10 que van a verme es por cosas relacionadas con brujería. Qué fuerte. Y antes de todo esto o durante el proceso, ¿algo de esto ha afectado tu vida? Pues más que afectada, le ha marcado de cierta manera, ¿no? Porque llevo 21 años en esto. Primero, mi mamá falleció hace 12 años, ¿no? Entonces, cuando se enteró desde el principio que yo me dedicaba a esto, a ella no le gustaba. Afortunadamente lo respetó, digo, yo era mayor de edad, ¿no? Entonces, pero no le gustaba que yo me metiera a cementerios, investigación, porque ella pensaba que yo podía cargar algo, que podía ser malo, etcétera, ¿no? Ya cuando me casé hace 11 años, pues mi esposa, pues afortunadamente me conoció siendo investigador paranormal y pues sabía lo que se tenía, ¿no? Entonces, de cierta forma, aunque le da miedo ciertas situaciones o tiene el temor de que vaya yo un exorcismo o algo fuerte o pueda yo cargar algo, pues es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, de esa forma, digamos que me ha marcado, pero pues yo estoy muy contento con esto que hago, lo hago con mucho profesionalismo y pues ya, ahí está la situación. Perfecto. ¿Y cómo surge la idea del museo? Pues igual, de la nada, mira, algo que incluso lo publiqué en uno de mis 10 libros, el más reciente que fue del museo. Cuando alguien abre una tlapalería, una cafetería o algo y tú lo entrevistas, ¿qué te va a decir? No, es que es mi sueño, hace 2 años yo siempre soñé con abrir una cafetería y poco a poco junté, ahorré y lo hice, ¿no? Mi caso es un poco peculiar, porque yo jamás me imaginé ni tenía la menor idea de que era un museo. Yo incluso cuando empecé las investigaciones paranormales, no existía para mí, y creo que en general para nadie, el término museo paranormal. Entonces dices cafetería, restaurante, tlapalería, pues es algo común que en todos lados hay. En mi mente no pasaba por mi cabeza eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo, como te digo, empecé en el año 2003 con la revista Misterios. En el año 2008 me donaron una muñeca de Valladolid que se llama Katy, que estaba embrujada. Y a raíz de que la publiqué en la revista Misterios y la empecé a llevar en las conferencias, fue un exitazo. No solamente en cuanto a presencia, de que la gente le llamaba la atención ver un objeto embrujado, sino que mucha gente me empezó a llamar, oye Jorge, yo también tengo una muñeca, yo tengo una ouija, yo tengo un duende, yo tengo tal cosa que siento que se mueve, cambia de lugar. Iba, investigaba y me decía, ¿sabes qué? Ya no lo quiero tener, me da miedo, te lo regalo. Yo lo fui recopilando y llegué a tener más de 80 objetos. ¿Y dónde estaban? En una bodega que tenía yo ahí en la revista Misterios, que donde está actualmente el museo, eran las oficinas de la revista Misterios.
Lo dejaba ya arrumbado, guardado. Y fue hasta el año 2013 cuando hice una conferencia para el Día de Muertos. Se me ocurrió exhibir la mayoría de esos objetos como parte de la conferencia, para hacerla interactiva. Llevé los objetos, la gente los veía y fue un éxito, ¿no? El siguiente año se me ocurrió, ya para el 2013, se me ocurrió para el Día de Muertos, en las oficinas de la revista, en un cuartito de 5x5, y de manera rústica, ¿no? En mesas con cartulinas, exhibir los 80, 90 objetos que yo tenía, y la gente le da yo chance por una semana, los que quisieran venir, que conozcan y vean los objetos de mis investigaciones. Fue tanto el éxito que la misma gente, después de que yo lo cerraba en noviembre, la gente en diciembre, en enero, febrero seguía preguntando, oye, ¿y tienes la exhibición todavía? No, pues ya la cerramos. La hice en 2014, la hice en 2015 solamente para el Día de Muertos, y fue, te digo, tanto el éxito y la gente que seguía llegando los siguientes meses, como yo lo anunciaba en redes sociales, la gente aún no se fijaba en la fecha, que solamente iba a ser una semana. En marzo, en abril, en mayo seguían yendo a verlo. Fue cuando se me empezó a ocurrir, bueno, ¿y por qué no hago esta muestra de manera permanente? Y te juro que así fue. Yo empecé a decir, bueno, ¿y cómo le llamo a esta muestra? Muestra de la revista Misterios, exhibición de objetos paranormales, buscando, bueno, ¿qué giro es esto? Y ya se me ocurrió, bueno, esto es un museo. Si tú ves en Wikipedia, museo, ¿qué significa? La recopilación de objetos de un mismo tema. Dije, bueno, el que yo quiera exhibir esto, pues se llamaría museo. Y como son cosas paranormales, pues le voy a llamar Museo Paranormal. Fue así como en mayo del 2016, de 2016, ya lo abrí de manera permanente, o sea, ya de lunes a domingo, ahí en las oficinas de la revista Misterio. Ya tenía 4 salas, traté de exhibir todo de manera profesional, con sus textos, etcétera. Y fue como desde ese entonces hasta el día de hoy, pues ya cumplimos ya 10 años de que tiene el museo, que está el museo allá. ¿Cuántos objetos ya tiene el museo? Cuando empecé eran más o menos 110, 120 en 2 salas. Sin embargo, al día de hoy el museo sigue creciendo. Ya tengo casi 700 objetos. Casi 700 objetos que he traído de 21 países de todo el mundo, de 24 estados de la República Mexicana, y ya en 6 salas, ¿no? Entonces el museo está creciendo. Hay gente que ha ido 10 veces al museo. O sea, a diferencia de otros lugares, esta es una colección abierta. Es decir, si tú vas hoy, tengo a lo mejor 650 objetos. Si dentro de 6 meses se te ocurre regresar al museo, vas a ver 700 probablemente, o sea, objetos nuevos, que lo que yo sigo investigando el día de hoy, lo que voy obteniendo, lo sigo exhibiendo. Pues hay mucha gente que cada año va mínimo 1 o 2 veces, porque sabe que siempre que vayan van a obtener algo nuevo. Cuando ya no van a ver algo nuevo, pues el día que yo fallezca, ¿no? Si el museo se le queda a mi hijo, ya será un museo permanente, ¿no? A lo mejor de 800, de 900, de 1000 objetos, y la gente cuando vaya, pues va a ver la misma cantidad de objetos que son los que yo había investigado. Duda. Bueno, ya que estás en muy contacto con tu propio museo, una cosa es de que uno vaya a visitarlo y dice, bueno, están así los objetos, pero uno que está a diario, ¿has notado de que si pasa algo paranormal en tu museo? O dices, ¿sabes qué? Pues veo que igual tenía los duendecillos que de repente se van moviendo. Sí, pasa mucho. Así como yo siempre he dicho, ¿no? Los fenómenos paranormales pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. Y si un fenómeno paranormal puede ocurrir en una casa o en una tlapalería, ¿qué no puede ocurrir en un museo que alberga casi 700 objetos? La misma gente que acude al museo de pronto ha notado que algunos objetos se mueven, cambian de lugar. Nuestras cámaras de seguridad han captado muchas veces evidencias contundentes, ¿no? Entonces, en su momento algunas las hemos dado a conocer en redes sociales, otras exclusivamente en las conferencias. También ocurren cosas. ¿Qué es lo que pasa, no? Nosotros dividimos el museo en 2. Hay objetos paranormales que son 500 y pico, y hay objetos de brujería que son poco más de 100, 150. Los que son de brujería están curados o desactivados de tal forma que no son peligrosos para nadie. Y los que son fenómenos paranormales, esos siguen activos. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto se pueden mover, pueden cambiar de lugar, pero no es que sean peligrosos, no es que como el muñeco Chucky, que vayan a agarrar un cuchillo y te vayan a perseguir por todo el museo o algo así por el estilo. Son cosas que de pronto se pueden mover porque siguen activos, pero no quiere decir que sea algo malo, ¿no? Y la gente a veces en vivo lo ha visto también. Ok, mira. Es interesante saber eso porque al final uno pues como va a visitar el museo y dices pues ¿qué más que sea más interactivo, de que sientes que puede pasar algo por el estilo? Y me imagino que igual hay seguridad en el apartado con los visitantes cuando van de decir, ¿sabes qué? No se permite tocar, o sea, si vas a venir que sea con respeto. Claro, fíjate que no permitimos que toquen los objetos las personas, pero más allá de que porque vayas a cargar un embrujo, una salación, una mala vibra,
por protección de los objetos, ¿no? Porque al principio, el primer semestre, me acuerdo muy bien cuando abrimos el museo, pues no éramos tan estrictos en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que un niño con su familia que había comido unas sabritas en ese momento, abrazó, agarró una muñeca y la dejó manchada de sabritas, ¿no? Entonces, más que nada para que no se vayan a manchar los objetos, para que no los vayan a romper, algunos son frágiles, ¿no? Si yo permitía que los agarraran, imagínate un niño, un adolescente, cualquiera puede tener un accidente, ¿no? Agarras una muñeca de porcelana, la estás viendo y la sueltas, se te rompe, pues imagínate el problema, ¿no? Entonces, más que nada, por cuestiones de protección de los objetos, no permitimos que los agarren, ¿no? Pero no es que vayan a cargar alguna energía negativa. No. Todas son donaciones. El 80% son donaciones. Hay algunos objetos que los he comprado y eso siempre lo aclaro, ¿no? En primer lugar, si alguien me quiere entregar algún objeto, es decir, si tú me llamas y me dices, oye, tengo una muñeca que se mueve, un duende o algo, solamente te lo voy a agarrar como donación. ¿Aguas tienes? Agua. ¿Tienes? Sí, O de sabor, no importa, no importa. No. Normalmente yo tengo por regla, y eso ya lo he estipulado y te voy a explicar por qué, yo no compro ningún objeto de los que me mandan en donación. Es decir, si tú me llamas y me dices, oye, tengo una muñeca que creo que se mueve, cambia de lugar, etcétera, ya no la quiero tener, me da miedo, quiero que la investigues, yo la agarro en donación, no te la compro. ¿Por qué? Porque existe mucha mala fe de algunas personas. Imagínate que yo anunciara en la revista o en el museo o en mis redes sociales, si tienes un objeto paranormal, yo te lo compro. Tú o cualquiera por ganar un dinero fácil. Sí, claro. No, sí, todos mis muñecos, todos se mueven, todos cambian de lugar. Y como no es algo que puedas comprobar al momento, o sea, no es que yo llego y veo que se mueve, pues ¿cuántos no quisieran engañarme con tal de ganarse un dinero fácil, no? En cambio, cuando alguien te lo está donando, por lo general es porque tiene miedo y es un caso real. ¿Cuáles son los objetos que yo he comprado? He aprendido afortunadamente en todo este tiempo a tener la sensibilidad de descubrir casos que sí son reales. A veces tengo algunos objetos de casas de antigüedades y me ha tocado ir a lugares en donde descubro objetos que sí están embrujados o que sí son cosas de magia negra o que sí tienen alguna situación paranormal. Por ejemplo, en casas de antigüedades. Entonces se me hace muy gandalla, pues sí, decirlo, llegar. Oye, amigo de tu casa de antigüedades, este objeto creo que está embrujado, me lo tienes que donar. Si no te vas a morir. Yo me lo llevo al museo y cobro la entrada por verlo. ¿Qué va a decir la persona? Entonces, claro. Si yo sé que es tu negocio y lo estás vendiendo, yo te lo compro. ¿Cuánto vale tanto? Te lo compro y ya yo tengo todo el derecho de hacer lo que quiera con él y exhibirlo, ¿no? Entonces, los 40, 50 objetos con lo mucho que yo he comprado ha sido porque han estado en negocios, en lugares y pues obviamente yo los compro. O un ejemplo, ¿no? Hay un peluche de un topollillo que hay un video muy impactante que se captó en el creo que era el Soriana, si no me equivoco, el Super Soriana en Umam. Okay. Cuando fui a investigarlo, decía, es que este muñeco que estaba en la zona, en la área de juguetería, se mueve, pasan cosas fuertes, etcétera y todo. Pues si yo quisiera que me lo donaran, para empezar con una franquicia nacional, tenías que mandar una solicitud a la Ciudad de México, bla, 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 y a ver si te lo donaban, ¿no? Y luego dije, bueno, hay una evidencia muy impactante en video. El objeto está en exhibición, pues lo compro. Creo que costaba estos 100 pesos, ¿no? Entonces yo dije, mejor lo compro para que así yo, siendo el propietario, pues yo quiero subir videos del muñeco, lucrar con él o venderle entrada a los boletos para que lo vayan a ver al museo. Pues ya soy el dueño, ¿no? Entonces imagínate que yo le diga a Soriana, oye, dónamelo porque está embrujado. Y luego yo estoy exhibiéndolo y lucrando con él, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Soriana? Pues para eso te lo regalé. Entonces, por eso hay objetos que yo sí compro, pero hay ciertas excepciones a la regla. Y ahorita que hablas de en este caso de un juguete, pues fue del objeto que estaba, pues en sí, no sé si sería correcto el término maldito o pues con... Hay embrujados y poseídos. Los embrujados son los que están relacionados con brujería y los poseídos con fenómenos paranormales, es decir, almas en pena de niños, adultos, etcétera, que los mueven o los manipulan. Ah, ok. Bueno, pues en el caso de que esté poseído, ¿cuál es el objeto más raro que digas, sabes qué? No me iba a imaginar que, digamos, qué cosa más... No sé, un carrito. Un carrito. Mira, no vas a creer, pero hay gente que igual se sorprende porque en el museo tenemos una sección que parece una juguetería. Tenemos una sección de más o menos, actualmente son como 60, 70 objetos. Carritos, peluches de Mickey Mouse, juguetes como tal, de niños que en primera instancia le decían a sus papás que se mueven, cambian de lugar, pasan cosas. El papá obviamente no lo creía. Y cuando le toca a los papás descubrir que es verdad lo que decían los niños y ver que sí se mueven, cambian de lugar, es cuando pegan el grito y me llaman, me localizan, me lo donan. O sea, a pesar que yo les explico, mira, si un peluche, un juguete se mueve en tu casa,
No es algo malo, no es brujería. Es el alma en pena de algún niño que pasó por acá, le llamó la atención y lo está moviendo. No, pues es que de todo mundo no lo queremos tener. Y ya es que me lo donan, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de juguetes, ¿no? Y hay objetos que nadie se imaginaría porque pues tú escuchas museo o escuchas paranormal y tú lo que te imaginarías son duendes, aluches, una ouija, una muñeca de rostro muy feo, ¿no? Pero hay guitarras, las guitarras tradicionales, hay objetos que no pensarías que tienen relación con algo paranormal. De la gira paranormal, cuando las fechas son en Mérida, ¿son en el museo? No, son eventos masivos. O sea, en el museo, digamos que son 6 salas que tenemos. Es una casa antigua, grande relativamente, pero no hay un auditorio, un lugar para los eventos. Son masivos, son eventos a veces de 500 personas, 600 personas. Con de hecho eventos en Mérida, por ejemplo, recientemente estuve en el Teatro Armando Manzanero. He estado en el Paseo de las Ánimas del Ayuntamiento de Mérida, en los escenarios que ponen cerca del Panteón, en locales, en teatros, en salas de fiestas, etcétera. No igual en el interior del estado, por lo general son en teatros, en auditorios, en salas de fiestas, porque son eventos masivos donde va mucha gente. Ok. Correcto. Bueno, estamos cerca del lugar. El alien del frac. Así es. ¿Cómo te fue con ese proceso? Del alien del fraccionamiento del poste, ¿no? Mira, te decía yo al principio que algo que me gusta mucho en el trabajo es que cuando me llaman por un caso, yo no sé si va a ser el caso del año o un caso más rutinario, ¿no? Ese caso yo ni le iba a investigar. O sea, yo creo que es el destino, estaba escrito, ¿no? Porque en ese entonces, estamos hablando del año 2006, cuando me llegó el caso. Me acuerdo que un correo electrónico, y no había Facebook, no había redes sociales. Me llegó un correo electrónico de José Herrera, uno de los que participó, los protagonistas de ese caso. Me dice, oye, fíjate que aquí en el fraccionamiento grabamos un fantasma y ahí está el video. Me mandó el video y pues si lo quieres entrar y hacer una investigación. Al principio lo vi, no me llamó mucho la atención y como tenía muchos casos pendientes, dije, ok, yo en estos días te llamo y lo vemos. Pasó un mes más o menos. Me fui con 2 de mis colaboradores a UMAM a hacer una investigación y al llegar la persona que íbamos a entrevistar no llegó o nos canceló, algo así por el estilo. Y era un sábado, creo que a las 6 de la tarde, 7, yo tenía disponible toda la noche para investigar. Chinga, ¿qué hacemos? Le digo a mis compañeros y ya me acordé. Oye, me mandaron un correo electrónico de un caso en el fraccionamiento del parque. Pues vamos a regresar a Mérida y lo vemos, está cerca del museo. Bueno, esto es de la revista Misterios. Imagínate qué tan antiguo es lo que te estoy diciendo, que en ese entonces como la dirección me la habían puesto en el correo electrónico, fuimos a un ciber que estaba en UMAM, me metí ahí a mi cuenta, porque los celulares no tenían todo, me metí a mi cuenta en el ciber, busqué la dirección, pero me doy cuenta que no me dijo la dirección, solo me dijo en el fraccionamiento del parque lo grabamos, y de referencia pues el video, el post y todo, es que no hay la dirección. Y así escépticamente le digo a mis 2 compañeros, es que pues vamos y preguntamos a ver qué onda, ¿no? Pues es increíble, no sé si es el destino o qué. Llegamos al fraccionamiento del parque. A los primeros chavitos que estaban parados allá, jugando ahí en la esquina. Oye, disculpa, no se había publicado en ningún lado ese caso, ¿no? Oye, disculpa, ¿no sabes de unos chavitos de acá que grabaron un presunto fantasma mientras estaban jugando fútbol? Ah, son Josué y creo que Daniel se llama el otro chamaco, no me acuerdo. Ah, sí, viven aquí cerca. ¿Y dónde? Ahí te acompañamos, aquí a 2 cuadras. Nosotros en el coche y ellos en sus bicicletas, ahí nos acompañaron a 2 cuadras. Imagínate, a los primeros que les preguntamos, nos dijeron dónde. Llegamos a casa de Josué Herrera, golpeamos la puerta y salió él. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Moreno, la revista. Me dice, ah, sí, te mandé el correo. Oye, pues te quiero entrevistar. Y es la clásica entrevista que tengo en redes sociales, ¿no? Donde nos platica todo el caso, ¿no? En su momento él pensaba que era un fantasma. Yo le dije, ¿sabes qué? Tiene más facha como que de un alienígena. Si fuera real. Yo al principio pensé, bueno, podría ser real el caso. No había una forma de comprobarlo. Pero ya luego me di cuenta que pues no, solamente era como que un truco, porque uno de los chavitos que estaba allá, porque lo grabaron, habían varios, me dijo, ¿sabes qué? Realmente fue una broma que se hizo, por Bluetooth se pasaban ese video de broma, ¿no? Sí. Eran como 8 chamacos que estaban jugando fútbol, pusieron a uno medio disfrazado para que haga la finta y todo, y lo subieron como broma, pero ellos por algún motivo insistían en que era real. Lo publiqué en la revista Misterios, y casi un año después, llega Jaime Maussan a Mérida, en ese entonces yo colaboraba con él, llega a dar una conferencia en el teatro, lo que es ahorita Armando Manzanero. Yo fui, estaba yo sentado ahí con mis asistentes en las butacas, y para mi gran sorpresa, de pronto Jaime dice, así como te lo digo, lo tengo grabado, no creas que lo estoy exagerando. Amigos de Mérida, les tengo a continuación un caso que fue grabado aquí en Mérida, que es el caso ovni o extraterrestre más grande en la historia de la humanidad. O
sea, no el más grande de México, del continente, no, o sea, la evidencia ovni más grande de toda la historia del planeta. Un video que grabaron unas personas, unos jóvenes en el fraccionamiento del parque, bla, bla, bla. Muestra el video y él mismo dice, erróneamente a mi juicio, anoche que llegué a Mérida, un colaborador que tengo acá me dijo, oye, hay un video que está circulando, vamos a verlo. Fuimos al fraccionamiento del parque, entrevisté a los chamacos, no creo que me estuvieran engañando, se ven buenas gentes. Y presenta el video sin haberlo analizado, sin haberlo estudiado, o sea, una noche se lo dieron. Y la gente, algo que me dio mucho coraje y mucha impotencia, la gente se paró y le aplaudió. Mientras mis compañeros con la cara decían, oye, es el que vimos hace 7 meses, que vimos que es una pinche burda copia, o sea, no es un juego nada más. Y todos con la boca, todos aplaudiendo, alucinados, yo con la, ni buscaba qué hacer. Terminando el evento, yo tenía relación con Jaime un año antes, había investigado con él, lo había llevado a Ticula a ver unas investigaciones. Amablemente se quedó Jaime, ese video es falso, tiene 6 meses, no es, porque Jaime lo presentó como hace una semana lo grabaron, tenía 6-7 meses, esta era la evidencia de la revista, yo lo había presentado en las conferencias. Y él déspotamente dice, no, ese caso es real porque digo que es real, punto, y me vale lo que me digas. Así, sin investigarlo, sin nada. Fue cuando se armó el pleito, ¿no? Entonces en ese entonces lo presentó esa misma semana. Él estuvo creo que un viernes en el Teatro Romano Manzanero. El martes creo que se pasaba otro rollo. Lo presentó con Adal Ramones como la super evidencia del año. Y en ese entonces que tenía pleito él con Carlos Trejo. Trejo sin saber de dónde venía, solamente por llevarle la contraria. Cuando lo entrevistan, ¿saben qué? Ese caso es falso y yo lo voy a desmentir. Y la gente aplaudiéndole. Y él dijo eso porque iba a dar 2 conferencias en Mérida. Llega, va al fraccionamiento del parque y muy vivo Jaime Maussan le había pagado a los chavitos para que no les diera ninguna entrevista, ni mucho menos a Trejo. Llegan a la casa, Trejo a la casa de esos chamacos, no vamos a hablar contigo. Uno de sus colaboradores de Carlos Trejo en Mérida, que trabaja en TV Azteca, que me conocía, oye, hay un reportero, hay un periodista aquí en Yucatán de una revista que ya los entrevistó hace 6 meses. Me contacta, me pregunta si puedo hablar con él. Fue Trejo a verme ahí a las oficinas de la revista Misterios. Eso sí, tengo que reconocérselo, súper amable, súper buena gente Carlos Trejo. 3 días estuve colaborando con él en investigación, que llegó 3 días acá. Le expliqué el caso, le mostré la evidencia, le pasé los videos amablemente. Hay gente que ahorita cuando lo recuerdo en tono de broma, esta mala jugada que me dice, es que no le hubieras dado el video, lo hubieras cobrado. Pues digo, también empezó con la revista, era un colaborador, digo, era un colega, por así decirlo, y si quería desmentir a un güey como este Maussan que me había hecho la mala jugada y déspotamente lo que me dijo, pues es que yo te obsequio el video, ¿no? Obviamente, por sentido común, por lógica, dame mi crédito nada más. Me entrevistó, bla, 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 le mostré la evidencia, y cuando él va a la siguiente semana a otro rollo, yo, mis colaboradores felices porque nos iban a pasar nuestro caso a nivel nacional, él lo presenta y en todo momento yo, Carlos Trejo, hablé con ellos, yo hice esta recreación, yo esto, yo lo otro, y él, algo que me dio mucha impotencia, mi video, porque yo lo presté a la revista en las conferencias con mi logotipo, tapó mi logotipo del video, que yo le di el video ya editado, puso su logotipo encima, no puso mi entrevista, puso otra entrevista de un chamaco que me preguntó, él, toda la información que yo le di, él la puso como que yo lo investigué, yo lo descubrí, yo entrevisté a las personas, yo hice todo, y pues imagínate la impotencia que tuvimos todos mis colaboradores de que vilmente nos fusilaron esta investigación. La gente, no lo olvido, la gente de pie en el programa de Otro Rollo, aplaudiéndole a Trejo porque había logrado con esas evidencias desmentir a Jaime Maussan. Sí, me acuerdo que hasta en su conferencia, acá en Mérida, yo fui a la conferencia. Fue muy vivo, porque en las 2 conferencias que dio, cuando él lo desmiente, ahí sí me dio mi crédito. Ahí, de hecho, como yo estuve colaborando con él, creo que en 2 de esas 4 conferencias que llevo, que fueron 2 días, en 2 de esas me dijo, y por cierto, el que me ayudó en esta investigación, mi amigo aquí Jorge Moreno, y me pasó al escenario y aplaudió a la gente, etcétera y todo. Sí. Pero obviamente le convenía quedar bien conmigo aquí en Mérida. Sí. Pero luego llega a la televisión nacional y me sale con esa vacilada. Y con Jaime Maussan ya no volvió a ver un contacto o algo así. No, el detalle fue ese, ¿no? Que el caso fue falso y a partir de ese momento se armó una batalla, porque yo era insignificante aquí en Mérida, nadie me conocía. si Maussan decía eso, que esta es un ovni, todo el mundo le creía. A raíz de que Carlos Trejo pues presente el caso como falso, a pesar que se fusiló mi caso, pero la gente, pues por el peso que tenía Carlos Trejo, se dividió la gente. Ah, sí, es un mentiroso Jaime Maussan porque lo dice mi ídolo Carlos Trejo. Y hay gente fanática de Jaime Maussan,
de Jaime Maussan, que decía, no, lo que diga Jaime Maussan es real. Gracias a Carlos Trejo, pues la gente empezó a darse cuenta de que esto era falso, ¿no? Pero en las siguientes semanas, meses, años, como yo siempre he dicho, el tiempo siempre le da la razón a una investigación paranormal. Pasó el tiempo y pues la gente comprobó, o sea, Josué Herrera, los que han participado en esto, han confesado abiertamente que solamente fue una broma. Cuando llegó Maussan a entrevistarlo, les dio pena decir, no fue una broma, se les hizo fácil decir que sí, ¿no? Y les ofreció un dinero a Jaime Maussan, al fin de cuentas ni les dio el dinero y ellos se molestaron y declararon el diario Yucatán que les había estafado también en Jaime Maussan. Y lo más curioso, y eso siempre lo digo, ¿no? A pesar de que yo en su momento yo respetaba a Jaime Maussan por la eminencia, que digo, es el padre de los fondos del tema OVNI en México, es que reconocerlo, pero pues ya ha decaído mucho en cuanto a la falsedad de lo que hace. Yo me acuerdo, él tenía una revista que se llama Los Grandes Misterios del Tercer Milenio. Tengo la revista como prueba. A los 2 años de ese caso, cuando recién había ganado la gobernatura Ivonne Ortega, antes de que tomara posesión, salió la revista de Jaime Maussan. Yo la compraba, pues yo como periodista tengo que estar informado de todo lo que publiquen las personas. Increíblemente, ya no se recuerdan, decían que en ese poste donde apareció el alien había hasta radiación, había muchísima radiación del alienígena. En su editorial de esa revista publica carta abierta a la gobernadora Ivonne Ortega, que acaba de entrar. Le pido la manera más atenta, hay muchísima radiación ahí a raíz del extraterrestre, que evacúen todo el fraccionamiento del parque porque pues puede morirse la gente. Yo cuando lo leí casi me río, ¿no? Pasaron los años y ocurrieron 2 cosas. Tuve oportunidad de hablar con gente muy allegada y por otros temas, ¿no? Por gente muy allegada a Ivonne Ortega, al secretario de gobierno, por ejemplo, les llegó una carta de él. O sea, no solamente lo publicó en su revista, les mandó una carta. Dice, los funcionarios, Ivonne, se rieron. O sea, ¿cómo te atreves a...? Creo que dentro del parque creo que hay 4,000 casas. O sea, había que evacuar a 20,000 personas, ¿no? O sea, así como Jaime Maussan dice que hay radiación, vamos a evacuar a 20,000 personas, ¿no? Les voy a dar sus casas en otro lado. Una estupidez completamente. Se rieron, lo toman como una broma y el tiempo me dio la razón. Este caso fue en el 2006. Estamos en el 2024, hace 18 años. Dime, ¿cuántas personas han muerto de radiación o de cáncer en el frente del parque? Nadie. Entonces, ¿dónde está porque decía que la radiación se multiplicó por 20 o por 200, algo así, que se iba a morir la gente, bla, 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 y que si no evacuaban iba a ser terrible? Entonces, el tiempo siempre da la razón, o sea, 18 años después, absolutamente a nadie, ni los vecinos que viven enfrente, les ha pasado absolutamente a nadie. Todo fue un montaje, todo fue un truco, con tal de vender boletos para sus conferencias. Sí, me empecé a reír porque justo, o sea, recordando otro tema con la revista Misterios, yo me acuerdo, yo visitaba a una cuadra del poste. Entonces, siempre había gente. En el poste siempre había gente. Sí, estuvo de muy todo. de moda. Ya habían güeyes con las varitas. Sí, por supuesto. No, es que tiene radiación y que no sé qué. Y habían unos güeyes y me acuerdo que me mostraron la revista Misterios de esa semana. Pero esa semana era Día de los Inocentes. Ah, sí, cómo no. Increíble, sí. Y sacaste que habías atrapado un ovni, un extraterrestre real. Sí. Y que no sé qué. Me dice, Pieles, ¿cómo se atreves? ¿Cómo le vas a creer eso? Y le digo, güey, es un acrónimo. Ahí decía Santos Inocentes. Sí. Día de los Santos Inocentes. Bueno, no vas a creer. Y eso está grabado. La bendición de las redes sociales o de los videos está grabado. Un grupo de pseudo investigadores, porque así eran pseudo investigadores que siempre van a tirar los hate, que colaboraban con Jaime Maussan aquí en Mérida y que ellos creían en el alien del poste, o sea, creían ciegos seguidores de Jaime Maussan, los que lo llevaron en ese caso. Me acuerdo que subieron un video en donde cuando regresó semanas después Jaime Maussan en esa investigación, está el video donde muestran, y además Jorge Moreno, véanlo, ya perdió la razón, dice que llegó un extraterrestre acá, véanlo, aquí está, aquí lo dice, mostrando la revista como si fuera algo real. Yo muerto de la risa, ¿no? O sea, no les cayó el 20 que ahí decía Santos Inocentes, o sea, caramba. Y digo, supongo que luego Jaime Maussan se habrá enterado, oye, pues es Santos Inocentes, pero ellos como prueba de que yo era un mentiroso, véanlo, dice que tiene un extraterrestre en sus oficinas. Como algo real, o sea, sí, así de estúpidos. Sí, creo que porque me la mostraron y le dije, sí, claro, la tengo, ya la compré, le dije, pero ve la que léelo, Santos Inocentes. Sí, todo bien cagado. ¿Qué podemos esperar de Jorge a futuro? Pues mira, hace muchos años, ¿recuerdan a una persona muy famosa que le llaman el cazador de cocodrilos? Sí. Que falleció precisamente en Australia, creo que cazando una mantarraya o algo así por el estilo, ¿no? Una vez lo platicando con mi familia entre relajo y en serio. Yo
hoy te puedo decir que mi sueño o mis objetivos es seguir dedicado al tema paranormal hasta que ya no pueda, ¿no? Así yo tenga 60, 70 años, no lo sé si me vaya a pasar algo antes, ¿no? Mi sueño, mi ilusión es seguir investigando casos, seguir nutriendo el museo de objetos. Y si el día de mañana, porque mi trabajo a veces llega a ser peligroso, llega a pasarme algo, pues qué mejor, por así decirlo. Así como dicen muchos artistas, yo actores de teatro, ¿no? Mi sueño es el día que yo fallezca, pues en el escenario, ¿no? O así como el caso de Cocodrilos, que su esposa lo llegó a decir. El sueño de él era, sabía que era peligroso su trabajo, pero si le llegara a pasar algo, pues si era ejercer su trabajo no hay problema, ¿no? Si a mí me llegara a pasar algo en un exorcismo, en una investigación, en una carretera o algo, pues a final de cuentas yo creo que es parte del destino, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo el día de hoy? Seguir cumpliendo objetivos, presentaciones a nivel nacional, a nivel internacional, como he tenido la fortuna de tener y cosas que nunca soñé. Seguir creciendo con el museo y pues algún otro proyecto que de pronto me caiga por allá. Pero en mi caso, mi sueño es seguir investigando y pues hasta que el cuerpo aguante, por así decirlo. Ah, sí, estuviste en National, en He estado en Discovery, History Channel, History. en Univision. Me han contratado como vocero para la comunidad latina de Estados Unidos de la película Annabelle 3. Hace poco estuve con Jordi Rosado en su programa. Cosas que te juro que jamás soñé que se pudieran dar estos proyectos. Yo cuando empecé en la investigación pensé que solamente aquí en Yucatán iba a moverme y todo, ¿no? Pero pues gracias a la constancia que he tenido por estos 21 años, pues ha habido empresas a nivel nacional e internacional que me han llamado y pues es mi sueño, ¿no? Seguir en esto y seguir poniendo el nombre de Yucatán en alto. Pues creo que sí, o sea, al fin y al cabo, cuando pasó lo de Carlos Trejo, pues se podría decir que ya es el único investigador paranormal que tiene las tablas para seguir. Sí, y dedicado de tiempo completo, ¿no? Porque de hobby cualquiera puede decir, pues después de mi trabajo normal me voy en las noches a investigar, ¿no? Pero ya alguien de tiempo completo como yo lo hago, pues creo que no hay nadie que lleve además 21 años ya consecutivos en esto. Perfecto, Jorge. Para cerrar, ¿qué les podría decir a la gente que no cree en tu trabajo? Pues mira, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, no hay ningún problema. O sea, mi objetivo no es obligar a creer a las personas. Mi objetivo es presentar mis investigaciones y si tú te identificas con ellos, si te ha pasado algo similar, pues qué bueno. Y si no lo crees, no hay ningún problema. Yo siempre he dicho, ya hace poco lo decía también, he entrevistado creo que a miles de personas en este tiempo, o sea, tanto formal como informalmente, ¿no? A veces voy al súper, voy al Oxxo, donde yo quiera y me ve la gente, me reconoce, oye, fíjate que yo tuve una experiencia. Y te puedo garantizar, y eso así es, la gran mayoría de la gente con la que he hablado me dice, oye Jorge, yo no creí en el tema de los fantasmas, pensaba que eran tonterías, pero hace una semana me pasó esto, ya creo. O hace un mes me pasó esto, ya creo. Entonces yo me he dado cuenta que hay dos tipos de personas. Los que ya vivieron en carne propia una situación paranormal y los que todavía no la han vivido. Yo te puedo garantizar que a todas las personas, tarde o temprano, van a vivir algo que les va a hacer creer en el tema de los fantasmas. Te puedes tener la fortuna de que te ocurra de adolescente, de chavito o de 70 años. Tú puedes tener a lo mejor 70 años de tu vida siendo escéptico y cuando cumples 71 años ves a tu papá difunto o a alguien algo tan contundente que tú vas a decir, esto sí es real. Entonces te puedo garantizar que tarde o temprano va a pasar. Entonces la gente que hoy a lo mejor no cree en mi trabajo es porque no le ha pasado algo. Tarde o temprano les va a ocurrir algo y van a creer. Y al final de cuentas yo me preocupo más en la gente que cree en mi trabajo, en la gente que presenta lo que hago, que en los que no lo creen. Perfecto, Jorge. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Nación Pelaná. Y pues pronto te caeremos un ratito a grabar al museo. Claro, cuando gusten, sería genial. Perfecto. Pues muchas gracias, banda, por llegar hasta el final de este programa. Y pues nada, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Claro. Perfecto.